Nuestro amigo José Domingo Cáceres. Buen día, Jo. Buen día. No se te escucha, pará. A ver. Hola. A ver. Hola, sí, buen día, decía todo el radar, ¿cómo andan? Bien, José, ¿vos cómo estás? Pero cada vez mejor, ¿eh? ¿Cada vez mejor? Bueno, ponele que estamos cada vez mejor. Ponele, vamos a hacerle caso al presidente, que estamos geniales. Sí, tal cual, sin deudas. Bueno, si no tenés deudas, estás bien, porque viste que la mitad de la Argentina está endeudada y contra la pared. Así es, José, así vamos a es. charlar un poquitito de Infosur, de tu pasión por el periodismo. Decime cómo comenzó Infosur. Infosur comienza ahora, hace unos poquito más de 22 años, con la idea de generar un medio de comunicación regional que sea impreso. En ese momento, te hablo del 2004, del año del 2004. Eh, la idea era justamente, digamos, veníamos de la crisis del 2001, empezábamos a resurgir, había un grupo de compañeros y compañeras que teníamos intenciones ya hace rato, de comenzar a trabajar en un diario impreso que saliera de lunes a viernes. Y bueno, ahí fue como se inició, ahí en el comienzo estaban José Catanese, que es un reconocido periodista de nuestra zona, Raquel Coldani, Raquelita, sí, Raquel, sí, sí, muy poquito después ahí nomás se suma Romina Martínez Parfeniu, después Leandro Panela, y así fuimos conformando un equipo de trabajo que, como te decía, tenía la intención de ser un medio de comunicación. Ayer me estaba acordando, la primera página web que tuvimos fue en el 2006, o mira, sea que estábamos cumpliendo 20 años de página web, ¿no? genial, 20 años de página web, wow. 20 Sí, años de página web sí, en ese tiempo, digamos, con la internet surgiendo, lo que hacíamos era todo lo que salía en el papel, lo replicábamos a la mañana siguiente, después del mediodía por lo general, para que se pueda vender el diario en papel, eh, lo replicábamos en la web, ¿no? Que tenía un diseño muy similar a lo que era la tapa del diario. ¿y Víctor estaba Eh, también? Víctor se fue sumando después, Sí, Víctor Bravo estuvo con nosotros acompañándonos y él debe haber estado por lo menos hasta el 2011, 2012 con nosotros. Cristian Cáceres es otro de sí, los compañeros que estuvo con nosotros. ujú. Eh, sí, era más o menos eso, digamos, ¿no? Un grupo de periodistas que veníamos trabajando hace años con la intención. Siempre tuvimos la idea de hacer cuestiones locales. Ujú. Mira, cuando arranca Infosur, yo estaba laburando en Radio Nacional. Hacía una experiencia que tenía que ver con un programa en la radio folclórica, la FM folclórica de Radio Nacional. Ujú. Y apostamos todo a esta situación, así que largamos lo que tenía que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos vinimos a Varela, primero a armar un número cero, a probar cómo nos iba. Digamos, las tecnologías eran muy diferentes, nosotros había un sistema de comunicación que se llamaba Messenger, entonces Sí, habíamos, para evitar el traslado de la imprenta, que en ese momento era la imprenta Balbi, nosotros empezábamos a transmitir las páginas desde muy temprano, porque llevaba su buen tiempo, ¿no? Hoy por el WhatsApp, las páginas que después van a ser impresas se transmiten en minutos, digamos, en segundos. Antes, bueno, tardábamos, empezábamos a las 3 de la tarde y terminábamos a eso de las 10 de la mañana con la tapa y la contratapa, y las páginas de internet que eran las 2 y la 15 por ejemplo, ajá. buscándole la vuelta de evitar el costo del traslado, sino había que enviarlo por un disco compacto, bueno, Sí, todas esas cuestiones. todo era Y diferente. todo era diferente. Recuerdo, mira, que se estaba hablando tanto de ACFA. Nosotros al principio teníamos un canje con ACFA Sí, porque lo que hacíamos era la impresión, justamente. Entonces, esas películas que se usaban para, digamos, copiarla a una chapa que después iba a la rotativa, la habíamos conseguido a través de un canje que teníamos con ACFA, ¿no? Y nos abarataba un costo, creo que salía 10 pesos por página cada una de esas películas, eran 16 por día, era un costo considerable, teniendo en cuenta que salíamos entre 20 y 22 días impresos, ¿no? Después, bueno, la situación del diario impreso fue cambiando,
empezamos a salir de martes a viernes. Eso hacía que abaratamos el costo de los domingos. Sí. Y bueno, finalmente terminamos como ahora por una cuestión de costos de papel. Mira, en el 2015 nosotros imprimíamos algo así como 10.000 ejemplares a un costo que no superaban los 7.000 pesos. Hoy, 2015, ¿me sí, decís? Sí, y hoy eso mismo debe andar por lo menos, no sé, en 400.000, 500.000 pesos, claro, digamos, de mínima, ¿no? claro, imposible. Entonces, el costo de impresión hace que el papel o hayamos tenido que optar más por el día a día a partir de la web, más los adelantos que tienen que ver con la tecnología, las formas del nuevo periodismo, ¿no? No, pero aparte Eh, la gente dejó de informarse como se informaba antes. La gente quiere todo ya. Tres claro. fotitos, que vos en dos renglones le cuentes todo lo que pasó. Y si no te preguntan en los comentarios, ¿pero dónde, cuándo, cómo? Y vos decís, pero entren en el link y lean. Claro, claro. Y- Bueno, y así llegamos a esta actualidad del diario, 22 años después, que salimos en edición impresa los viernes, con una edición limitada, y que en el día a día estamos a través de la página web y de las redes sociales, ¿no? o sea, estás impresa los viernes y Los viernes. todos los días, de lunes a lunes, a través de la web y de redes sociales. Así es. A ver, Siempre con lo mismo, ¿no? sí. Tener una información que sea más local, contarnos a nosotros mismos, bueno, lo que busca un periodismo de orden local. José, quiero que des un comentario de cómo trabajaban con Tato. No, con Tato, yo siempre de Tato rescato una cuestión es entre muchas, ¿no? Pero una cuestión, el otro día justamente lo hablaba con un compañero, con Laureano, de que nos llevábamos bien, digamos, trabajando, ¿no? Pero lo que recuerdo es que él nos daba lo más preciado que era la información, nos Ujú. compartía lo más preciado en un trabajo que suele ser muy individual, eh, digamos, muy para cada uno de los medios. Y él nos colaboraba, nos compartía, nos ayudaba, nos guiaba en lo que tenía que ver con la información, en el caso policial, ¿no? Sí. Recuerdo mucho cuando estábamos sobre el costado de la ruta que nos decía, eh, prepárate que paso, y bueno, y allí era nada más, vos sabías que si Tato te decía prepárate que paso, era porque lo que íbamos a hacer era algo importante para el diario, ¿no? Y él lo compartía. Y esa es una gran virtud, insisto, en una profesión que suele ser más, más egoísta, si se quiere, ¿no? Sí, más, la primicia es mía y lo tiro yo solito. Claro, sobre Exacto. todo estamos hablando de, no sé, por lo menos 15 años atrás, ¿no? Insisto, Fácil, cuando la sí, tecnología sí. era otra cosa, cuando la información había que ir al lugar y sacar fotos y buscarla, qué sé yo. Tengo anécdotas muy graciosas. Un día fuimos a cubrir un hecho cuando desaparece Ya Julio López, y sí, me todo acuerdo. parecía indicar allí por Hudson que era el cuerpo de Julio López el que habían encontrado, era muy parecido. Y estuvimos tratábamos de romper el cerco policial y todo eso, tenía su trabajo, pero recuerdo que en un momento se quedó sin batería, y cuando fue a buscar la batería justo sacan El cuerpo. el cuerpo, que al final no terminó siendo el Y de Julio pasaba eso, López, te lo quedabas sin sabemos, ¿no? batería, tenías que ir a buscar al auto, tenías que buscar la otra. Andaba con la cámara, con la Panasonic 9000 que era enorme, Claro, que te... trabajamos juntos, por ejemplo, distrayendo esos cordones policiales para tener alguna foto más cercana. Claro, Entonces uno hacía una cosa, nos turnábamos en eso, después compartíamos las fotos, obviamente. claro. Eh, Hemos tenido con Tato y con vos, Vivian, siempre una relación esa, ¿no? Más allá de la amistad, de trabajo compartido, en la que nosotros compartimos eso, lo más preciado que es la información, los datos, tratamos de chequearlo entre nosotros. Ujú. Así que como medios locales, más allá de ser una competencia informativa, siempre trabajamos juntos, ¿no?
Decime, negro, le digo negro y no me vayan a criticar porque le digo negro porque lo quiero, Claro. el negrito José. Decime, ¿qué te preocupa hoy? ¿Del periodismo decís? No, de la realidad, de todo, de la Y vida. yo creo que estamos en una etapa podríamos definirlo como de mucha maldad Ujú, o de odio, algunos lo ujú. definen, ¿no? En la que, eh, digo, puede haber cuestiones económicas, puede haber cuestiones políticas en las que una pueda diferir, pero nunca vi un ataque tan violento. Bueno, venimos en la época de la dictadura, se quiere, pero digo, desde la democracia no hemos visto, me parece a mí, así cuestiones tan de odio tan directo, ¿no? Si ahí Y nos después, centramos, obviamente. si ahí nos centramos en el periodismo, tenemos el odio directo del presidente hacia un montón de Hacia colegas, ¿no? nosotros, claro, o las cosas que se dicen desde las máximas autoridades, Ujú. que además no generan ningún revuelo, ¿no? En las últimas horas. Y Sí. obviamente la economía y el trabajo como cuestiones más formales. Vos sabés que igualmente creo que hay siempre esperanza. Somos tipos que tenemos esperanza en lo que hacemos y creo que hay una juventud, mira que te digo, más allá de todo esto, que está mirando otras cosas, que está bailando otras cosas, que está charlando otras cosas, y creo que lo que nos espera es diferente a esto, pero bueno, hay que pasar la tormenta. Sí, hay que seguir remando Claro, y las tal olas cual, vienen grandes, las olas tal vienen cual. grandes. Y del periodismo me parece que estamos, digamos que es muy difícil hoy detectar cuál es la veracidad de la información, ¿no? El mayor desafío es poder concentrarnos en que lo que informamos sea efectivamente lo que pase. Digamos, hay demasiados movimientos en torno a lo que sucede, redes sociales, mediante, que a veces es difícil Hay mucho distinguir pescado podrido, mucho mucho pescado pescado podrido. podrido, muchas operetas que a veces es difícil distinguir, ¿no? En la voracidad de lo que pasa, a veces es Sí, difícil eso y lo que tiene que ver con la sustentabilidad de cada uno de los medios, porque claro, las crisis impactan ujú, y después de la pandemia nos ha costado sostener, digamos, los avisos publicitarios que además se van hacia las redes sociales entonces la sostenibilidad de los medios también es una cuestión que está preocupando o que nos y sí, preocupa. y sí. Esas serían las cuestiones más puntuales de lo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Y sobre todo nos cuesta en los medios locales, más que en otros. Yo siempre recuerdo que cuando arrancamos al poquito tiempo, ya en 2010, sería en medio de la discusión de lo que era el papel prensa, Ujú. en el 2010 hubo una comisión de seguimiento de papel prensa que lo que hacía era eh, que todos podamos comprar al mismo precio, que era una cuestión muy importante para nosotros, por ejemplo, los medios más locales, que yo recuerdo comprábamos 12 toneladas de papel. Entonces, como el papel prensa se vendía a distintos precios, hacía que tipos concentrados de la ciudad de Buenos Aires compren el papel mucho más Mucho barato, a más veces a la barato. mitad del precio Ujú. de lo que pagábamos nosotros. Esa ley lo que hizo fue, digamos, que todos pagáramos lo mismo y esto repercutía evidentemente en la sostenibilidad del medio. Y en Claro. aquel momento había alguna empresa periodística de la ciudad de Buenos Aires que proponía, recuerdo los bingos, una publicidad exclusiva le llamaba. Entonces, si habían sacado unos suplementos locales, si vos auspiciabas Sí. solamente en ese medio de comunicación, te salía la mitad de lo que salía. Entonces competían con toda esa estructura con los medios locales, ¿no? Y los Todas hacían esas bolsa. nos hacían bolsa, ¿te acordás? Sí. Los hacían bolsa. Negro, decime, ¿qué te llena el corazón? ¿Qué te enorgullece? Y yo creo que, siempre yo digo, la amistad, los amigos, la familia. ¿M? Ujú. La familia me enorgullece profundamente, me emociona. Me emocionan algunos mis compañeros de trabajo. Nosotros ahí con Leandro y con Romina hemos logrado un compañerismo que trasciende,
digamos, el trabajo, nos hemos hecho amigos, nos defendimos y nos defendemos cotidianamente de todo. Ujú. Eh, entonces, me parece que esas cosas que uno construye en comunidad siempre son de enorgullecer. Y además me enorgullece el Infosud, que pese a todo hemos podido asentarnos, en algunas, hasta en algún momento marcar agenda. Bueno, me enorgullece haber podido encabezar un diario regional. Después, en lo más sentimental, obviamente, como te decía, los amigos, la familia, ¿no? Los amigos, la familia, las nenas, que ya no son Las tan nenas. nenas, las Las nenas que nenas crecieron. Y son un enorme orgullo por su forma de ser, por su forma de pensar, ¿no? aparte de ser periodista, sabemos que andás por las tablas haciendo un hobby, digamos, sos actor. No, tanto no. Hago un taller de teatro con una amiga que es Silvina Busetti y que cada tanto hacemos alguna de las muestras, ¿viste? Sí, Y sí, me divierte mucho. La verdad que la idea de eso era como un cable a tierra, digamos, porque claro. vos sabés, el periodismo, más allá de todas estas partes buenas que contamos, siempre tiene, digamos, ¿no? Una cosa de andar corriendo, andar a las corridas, a veces lugares... Sí, el estrés que te lleva. el estrés que te lleva, la Sí, sostenibilidad, bueno, todo esto que hablábamos recién. sí. Entonces el teatro resultó ser, casi sin quererlo, como ese cable a tierra que lo que te permite es, digamos, sacar un poco la cabeza de donde la tenés habitualmente y Ujú. poder hacer cosas divertidas, ¿ves? Transformarse en personajes. Así que me divierto mucho haciéndolo así. Haces una como catarsis en el teatro. Exactamente. Me divierte mucho el teatro. Me gusta. Me parece genial, si yo el cable a tierra lo hago con tango. Es así, Claro, cada bueno, cual tenemos con algo nuestro hobby artístico, claro. que nos llena el alma. Eh, Así es. Sí, sí, es muy... la última pregunta, Jo. Sí. ¿Qué te da miedo? Y ¿quién me da miedo? Digamos, normalmente no, siempre la salud, quizás. Eh, algún padecimiento, digamos, de salud mío o de los afectos. Ujú. Capaz que eso es lo que me da más miedo, sí. Lo demás que venga, que le hacemos frente. Dame salud, que lo demás lo hago solo. ¿No? Sí, sí. Hemos tenido, mira, yo recuerdo hablando justamente de Tato hace muchos años, Ujú. había un caso en la comisaría, creo que tercera de Quilmes, que fue el asesinato de un policía, que fue sobre el centro de Quilmes y que aparentemente era el robo en ese momento había muchas salideras bancarias, de un maletín, de un empresario. El Sí. policía que estaba circulando por ahí se baja del auto, saca la pistola, la guarda y recibe un tiro en el pecho. ¿Te acordás? Fue hace varios ¿Que el años. maletín estaba y que después desapareció? Exactamente, y Sí. que se involucró a otro efectivo policial en eso. Sí. Bueno, en ese momento estábamos con Tato, con esas informaciones que recibíamos, y en un momento dijimos, esto está muy pesado. Sí. Creo, no sé si Tato, pero yo ahí sí sentí miedo. Y claro, porque Ahí había sentí miedo. desaparecido el maletín. El maletín estaba, el policía lo Sí. habían matado y de repente, cri, Y cri, nosotros nos hacíamos desapareció. los... Sí, sí, y ustedes hacían Y los recibíamos mensajes 007. de todos lados y llamados. Sí, Y entonces ahí, por lo menos yo ese día creo que tuve miedo. y hay veces que uno, diría, mi abuela se le llena el traste de preguntas, ¿viste? Sí, tal cual. Y hay Sí. cosas que uno puede tener toda la voluntad, toda la intención, todas las ganas de cambiarla. Y de repente te das cuenta que no podés, no Así es. podés, no podés Y que cambiarla. se puede poner en juego la integridad, y que es física, entonces si es hasta aquí, pude llegar yo, ¿no? O hasta aquí pudimos llegar. Era Claro, un caso muy, muy fuerte porque lo
lo que denunciaban los mismos compañeros de ese policía era que había otro policía implicado, ¿no? Y toda una cuestión de efectivos policiales, ahí una red, me Ujú. acuerdo, que se complicaba. Después hemos tenido investigaciones que fueron muy fuertes, recordás de Sandra Mancilla, descuartizada, ahí fuimos con Tato. Tato nos pasa a buscar y estábamos por la calle Sayarés, Sí. 2007 creo que fue, y fuimos a un arroyo en el Pato, donde había un cuerpo que estaba seccionado, ¿La de la maleta decís vos? en un tambor estaba. Ah, esa es otra, claro. Yo hablo de una china que estaba en una maleta, en el Parque No, Pereira fue eso, sí. claro, no, esto fue Sí. en un arroyo del Pato que después terminó siendo uno de los casos de femicidio, que todavía no se le llamaba, más emblemáticos. Allí estuvo condenado por ese brutal crimen Fernando Magaldi, ¿te Ah, acordás? sí, recuerdo el caso, sí, Ese sí. fue un caso muy fuerte. Lo que pudimos aportar de lo que fue el secuestro de Leonardo Vergara, ¿Te relacionado acordás? con el triple crimen de General Rodríguez, que no había sido en General Rodríguez, sino aquí en Quilmes. La cama que le Digo, hicieron a los policías buenos, que alguno terminó preso, preso, tal cual. en la cárcel de... ¿En qué cárcel estuvo una semana preso? No, ¿En no José recuerdo ahora, Cepaz? pero había habido un comisario, dos Sí. comisarios, ¿no? Detenidos, un policía en el que le dejaron A cuando Vergara en la liberaron casa que a... estaba construyendo en el Pato. Claro, Sí, sí, recuerdo. Sí, es sí, decir, ha sí. habido después casos de esos así conmocionantes, y también obviamente, me acuerdo en el 2007, nadie nos creía cuando escuchamos una información que se dio en un plenario de que Cristina Fernández iba a ser la candidata a presidente. Y lo largamos como primicia, aunque claro, eran ediciones en papel. Recuerdo que en ese tiempo lo distribuíamos por la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata había una delegación de Telam, la agencia de noticias, y después los levantaron de allí. Es decir, Ujú. hemos ido en algunas cuestiones ahí, así se informa, decíamos. Y ahora ni Telam nos dejaron. Que ahora no lo dejaron ni Telam, Ni sí, Telam es nos verdad. dejaron. Es así. José, yo te agradezco mucho esta comunicación. Quiero que brindar, o sea, mis amigos periodistas que tengan este lugarcito y que la gente a través nuestro también conozcan, o sea, la parte de atrás del telón del periodismo, ¿no? Claro, Que claro. sí, Viste que nosotros que venimos más de la gráfica, somos más de ocultarnos, ¿no? Así que agradezco mucho esta posibilidad de poder conversar sobre estos nuevos desafíos, sobre la historia que tiene siempre mucho que dejar como legado. El otro día ustedes entrevistaban a mi ciudad con sí, 73 con años, Alejandro, es sí. decir, siempre hay historias de las que aprender, de las que recordar, de las que agarrarse. Decía el Papa Francisco que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, que son las raíces. Ujú. Parafraseaba creo que a un poeta. Bueno, siempre es importante, creo, porque además es lo que queda registro, ¿no? El periodismo, además de todo, va dejando el registro de lo que pasó de la historia y de los nuevos desafíos, también para los medios locales que estamos enfrentando en esta época y que seguramente nos van a achicar, pero nos van a permitir seguir siendo medios de comunicación locales. Y no nos vamos a callar. Así es. Así es. Gracias, José, te quiero. Gracias a todos ahí. Un Chau, abrazo grande. chau, chau, Chao. chau, chau. Un beso. Nuestro querido amigo José Cáceres, director del diario Infosur, trabajador a pleno, a cualquier hora, ahí está donde está la noticia. Eh, un buen tipo, un buen tipo, José Cáceres. Y es real lo que contaba de Tato, que Tato lo llamaba y le decía, negro, prepárate a agarrar la cámara que ahí te paso a buscar. Y con él, con Ale de mi ciudad, con Vic Bravo, con Romy Parfeniuk, con toda gente que hizo periodismo de bien. Y así se sigue manejando. Y así nos seguimos manejando. Vamos a escuchar buena música, Barrios. Acá otro amigo de ley, otro buen periodista. Vamos.